¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos nuevamente en un programa de Cambio en el Debate. Hoy vamos a ver un tema importante, un tema fundamental sobre la defensa de los derechos humanos, sobre todos los aspectos que tienen que ver con la organización comunitaria, con aspectos que tienen que ver con las luchas de las comunidades, aspectos importantes que creo que todos debemos conocer. Para eso tenemos ahora la presencia de 4 compañeros. Por un lado está Susana Aguilar Pintor, buenos días. Buenos días. Y Carlos Damián Martínez, que son del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Bienvenidos. Y por otro lado, a las hermanas Cristina Paredes Lachino, buenos días. Y Yanawi Paredes Lachino, del Comité de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. No sé, como primera entrada, ¿podrían comentarnos qué hace su organización? Un perfil concreto de qué es lo que hace cada una de sus organizaciones. Bien, nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo pues tenemos presencia a nivel nacional en varios estados de la República. Organizaciones populares, campesinas, indígenas, estudiantiles, magisteriales que integramos el Frente Nacional, y nuestra lucha la hemos enmarcado sí a resolver necesidades inmediatas específicas, económicas sobre todo, pero planteamos y en ese sentido tratamos de ir impulsando bajo esa temática la lucha por el socialismo en nuestro país, como una cuestión, como una forma de poder arrancar de toda la explotación que se vive en nuestro país. Háblese de recursos naturales, háblese del hombre mismo. El capitalismo está acabando, arrasando con todo, y creemos que el socialismo es una vía que en pleno siglo XXI sigue siendo tan vigente como lo fue cuando surgió, ¿no? Hace más de 200 años, o hace casi 200 años, cuando surge esa teoría del socialismo. Entonces, básicamente es eso. En las comunidades se busca resolver necesidades inmediatas específicas, pero sí tratando de dar la orientación política necesaria para que juntos logremos esos cambios que se requieren en el país. Y en este momento, bueno, estamos denunciando las violaciones de derechos humanos que se están dando, coordinándonos junto con el comité y con otras organizaciones para hacer conciencia de cómo se están llevando a cabo los crímenes contra el pueblo en todos los rincones del país. Y por todas las causas que podría ser en este caso. No sé si quieren ustedes dar una pequeña semblanza del comité. Sí, bueno, en nuestro comité principalmente estamos integrados de puros familiares de personas detenidas desaparecidas. Desde el 2007, que se dio las primeras desapariciones de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y de mi papá, defensor de derechos humanos, Francisco Paredes Ruiz, el comité ha crecido a medida de que las desapariciones forzadas se han incrementado en el estado de Michoacán en el estado de Michoacán, y estamos nos coordinamos con organizaciones de derechos humanos del país para exigir la presentación con vida de nuestros familiares. Como parte de la exigencia de su presentación con vida, hacemos actividades públicas, mítines, marchas, conferencias, dependiendo de las fechas conmemorativas que se vienen, como en el año un año más de la desaparición de nuestros familiares, en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y así fechas conmemorativas. También nosotros llevamos los casos de nuestros familiares, damos acompañamiento, nos acompañamos ahí para llevar el proceso jurídico, y también documentamos los casos para organismos internacionales como Naciones Unidas, y ahora que
el nuevo caso que tenemos es el que retomó Amnistía Internacional. ¿Cuál caso? Ese es un caso de una familia que integra nuestro comité, donde desaparecieron al papá, al padre de familia, y a 2 hermanos, y por parte de los militares se les ha dado hostigamiento, y tanto así que todo este acoso y todas estas desapariciones empezaron con el encarcelamiento de uno de sus integrantes. El ejército quiso extorsionar a la familia, llegó a su domicilio por la madrugada, abrieron, irrumpieron y los golpearon y les pedían un monto de 200,000 pesos a la familia. Y pues la familia no quiso ceder, ¿no? Porque pues no tenía nada. El señor lo que les decía, no, pues no hicimos nada malo, no tenemos por qué darles el dinero, y amenazaron con llevarse a uno de sus hijos, y el señor pues dijo, no, pues no se lo tienen por qué llevar. Bueno, el caso es de que se lo llevaron, y días después lo presentaron ante los medios de comunicación como que lo habían agarrado en un retén con armamento y con droga. Desde ahí se empezó a apelar, bueno, a poner la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante el estatal, ante la queja en la Procuraduría, y lo que pasó es que llegaron nuevamente los militares con grupos paramilitares y se llevaron al señor por andar poniendo quejas, por andarse quejando ante las... ¿En dónde es eso? En Nuevo Cirosto. Municipio de Uruapan, Michoacán. Es un municipio. Y se llevan al señor y ya nunca lo presentan, ¿no? Entonces ahora sus hijos empiezan a emprender la lucha por su presentación con vida y desaparecen a uno de ellos. A uno, él es menor de edad cuando se lo llevan. Y después, pues ya queda otro hijo, el único que queda, y él también emprende la lucha por la búsqueda de sus familiares, y nuevamente se lo llevan ahora el 22 de mayo del presente año. Entonces se da toda una persecución con la familia por parte de las autoridades del ejército, la policía municipal de Apatzingán, grupos paramilitares, y este tipo de caso pues es el que retoma Amnistía Internacional. Y los demás casos, ya los de nuestros familiares, se documentan con la ficha que se envía para el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, y bueno, todos los casos se les mandan, y pues así tratamos de encaminar lo que es en la vía legal y en todas las herramientas a nivel internacional para que se haga la presión y se presenten con vida a nuestros familiares. Y nuestra lucha no nada más es en la presentación con vida a nuestros familiares, sino también en el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos actos, ¿no? Pues sí, un caso que lamentablemente, o estos tipos de casos que va en ascenso. Exacto. No podríamos decir que hay un Estado de Derecho en estos casos, ¿verdad? Parece que va ampliándose estos casos, lamentablemente, y bajo estas prácticas. Sí. Lamentable, adelante. Sí, podríamos decir que sí existe un Estado de Derecho, pero para el que tiene el poder político, económico y social en el país. Pero no es un Estado de Derecho para el pueblo. Lo que pasó en Nuevo Cirosto, municipio de Uruapan, es un ejemplo claro de cómo actúan los cuerpos castrenses con la misma Policía Federal y las autoridades municipales. Y se ve cómo está en complicidad con los mismos grupos paramilitares. El hecho de estar visitando comunidades y estar presentes en sus necesidades económicas, se empieza uno a dar cuenta que esta estrategia de la militarización no es para salvaguardar los intereses de un pueblo, sino es en contra del mismo pueblo. En Michoacán hay casi cerca de 3,000 personas detenidas desaparecidas. Ay. De esas 3,000, ahora que hemos estado trabajando en coordinación con el comité, ellas han logrado documentar 133 casos. Es muy preocupante porque hay muchas amenazas, hay mucha intimidación hacia los familiares de que si denuncian,
van a desaparecer otro más. Claro que no más. Como pasó con esta familia, es un ejemplo así claro de cómo están actuando y es solo un caso de esos 3,000 que existen en todo el estado. Sí he leído en algunos periódicos casos, creo que fue en Chihuahua, de toda una familia que poco a poco fue desapareciendo. La familia Reyes Salazar. Reyes Salazar. En ese sentido, pues bueno, el periódico michoacano le ha dado seguimiento a ese sentido, ¿verdad? El periódico michoacano de la sección 18, hemos estado también trabajando en ese sentido, pero vamos a tratar de concentrarnos en un tema que nos parece preocupante, que es a través de una nota que apareció ayer en los periódicos, principalmente se documentó aquí en el periódico Cambio, en el sentido de que el conflicto de Cherán, que todos conocemos y que en algunos aspectos hay como un escalamiento en cuanto a los problemas con la comunidad de desaparecidos, de muertos, que bueno, se ha documentado afortunadamente más. Hay una denuncia de ustedes en el sentido de que esto ha propiciado que se esté ocupando como pretexto, podríamos decir, el caso de Cherán para estar hostigando, y bueno, que ustedes nos van a platicar, a otras comunidades de la región o del estado de Michoacán. ¿Cuáles son esos casos? ¿Cómo está? Si pueden ampliar. Sí. Adelante. Sí, a raíz de que se viene el conflicto de Cherán, pues se incrementa esta ola de violencia. No porque Cherán represente un problema mayúsculo que quieran solucionar, sino porque más bien sienten que están pidiendo el terreno en esa comunidad, en el caso del concreto del Estado, ¿no? Por algunas formas autónomas que está tomando la organización comunal en Cherán. El Estado, sabemos que mañosamente utiliza el pretexto de la inseguridad local, regional, para militarizar toda la orbe de Cherán, o toda la región aledaña. Y con el objetivo de que se están buscando según a los talamontes, y lo que es peor, cuando asesinan a esos dos, cuando ejecutan a esos dos comuneros, Los últimos dos, Jesús Reina dice, es un problema de tierras entre comunidad y Cherán. Es probable que sí haya problema de tierras, no dudamos, y eso no es una cuestión que lo digamos nosotros, sino que también de donde salen los documentos, pues los enciman también linderos para que jamás de los jamases podamos unirnos con la comunidad vecina. Pues la meseta tiene mucho ese problema. Ese es el problema, pero ¿por qué será? Nosotros vamos un poquito más al fondo del asunto. ¿Por qué se da esa cuestión? Porque un pueblo que se identifica tanto culturalmente, por la lengua, por usos y costumbres, y por mucho, no le costaría nada unirse y tomar alguna forma organizativa más sólida. Sin embargo, encima linderos y toda esa cuestión para evitar que se unifique. Pero cuando Cherán pide seguridad, y seguridad no solamente se requiere a militares y paramilitares y marina, sino seguridad se requiere que se haga una justicia clara sobre esos hechos. No, el Estado le pide seguridad y primero que te mandas 3, 4 camiones de militares. Y no queremos militares, sabemos cuidarnos. Pero si ellos saben dónde porque esa madera que se saca de los bosques tiene que llegar a algún lugar donde se legaliza, por así decirlo. Porque, nosotros hemos sabido de casos, ¿no?, que bajan comuneros con leña, en mulas, y los paran. Entonces es irrisorio creer que camiones y camiones no los pueden detectar. Pero es otro asunto, ¿no? Entonces ellos están buscando justificar, sí, el problema del conflicto de Cherán, para militarizar a otras comunidades. Caso Santa Fe, caso Cueneo, Matujeo concretamente, y varias regiones de allí. Pero ahí sí he malinterpretado el sentido del llamado que hace Cherán para proteger. Ahí hay un problema, porque parece que hay un doble discurso. Lo que pide Cherán en cuanto a su protección,
y lo que el gobierno está haciendo en ese Y sentido. Sí, eso le ha servido como pretexto también al mismo Estado. Nosotros, la nota que apareció ayer en el periódico de esta redacción del Cambio, Cherán dice: queremos seguridad, pero la seguridad implica proteger tanto a la comunidad como respetar sus recursos naturales. Y mañosamente llegan el ejército, ponen retenes, pero también entran a la comunidad de Matujeo, entran a domicilios específicos de compañeros integrantes del frente con el argumento de estamos buscando sospechosos. Entonces nosotros decimos, bueno, seguramente ahí estarán escondidos los talamontes o la delincuencia que están buscando. O sea, ya no están en el Cerecito, como lo han denunciado la comunidad. Sino están en Matujeo. Y curiosamente de Matujeo se van a Santa Fe. Y entonces empiezan entonces son comunidades que desde que hubo el conflicto estudiantil el 28 de abril de este año, estuvieron haciendo volanteos en carreteras, estuvieron apoyando a los estudiantes y estuvieron en las movilizaciones para lograr la liberación de los presos políticos estudiantes. Entonces, a raíz de eso se empieza a dar todo este hostigamiento e intimidación por parte de los cuerpos castrenses. Entonces, el hecho de que digan más seguridad es una justificante para el mismo Estado y para el gobernador decir, necesito más apoyo, envíame más refuerzos porque en Michoacán hay mucha inseguridad y se requieren refuerzos. Pero es ese tipo de inseguridad que están manifestando, de estar buscando sospechosos, y ello implica o nos lleva al concepto de criminalizar a las comunidades, a los pueblos que deciden organizarse de manera independiente. Ese es el mensaje. Pero el caso nada más es, ahorita Matujeo, ¿qué municipio es? Cueneo. Municipio de Cueneo. Y Santa Fe. ¿Hay algunas otras comunidades que han tenido, a raíz de esta acción en la meseta? Sabemos que hay rondines militares por toda la meseta. Desgraciadamente, esta estrategia va diseñada también para que primero nos acostumbremos a ver a militares. Y segundo, que veamos tan normal el hecho de que se metan a una casa a catear y robar incluso pertenencias personales de los que habitan en las viviendas. Nosotros sabemos de Matujeo y de Santa Fe porque esos compañeros militan, algunos compañeros militan en el frente, y ellos hemos logrado crear, por así decirlo, una red de comunicación para saber en qué momento están metiendo y nosotros emitir pronunciamientos para que los organismos internacionales de derechos humanos estén pendientes. Sabemos que por Uruapan también hay mucha presencia militar. De hecho, estuvimos este sábado allá y es impresionante ver cómo la Policía Federal usa armamento muy poderoso. Y lo que es todavía peor, que a la gente, familias completas que utilizan un fin de semana para salir a convivir en familia, pues tengan que soportar que se les apunten con esas ametralladoras demasiado potentes, por lo que se ve. No son armas convencionales que sean de uso para combatir la delincuencia común. Es armamento, al parecer, solamente para guerra. Entonces, eso se está dando, y si hay, por ejemplo, en Uruapan casi 800, creo casi 1000 efectivos de la Policía Federal, pues no están en la cabecera, están desplegados en la región aledaña, y eso nos da un panorama de que hay presencia militar. No se denuncia, y es lo que nosotros también estamos queriendo romper con esta campaña que hemos emprendido contra la militarización. Porque quizá por falta de cultura, de conocer qué son los derechos humanos y quién los viola, creemos que es normal que cateen mi casa, porque eso nos han dicho, y porque así se ve en la tele, ¿no? Que llegan y hacen operativos, estos donde supuestamente rescatan a gente secuestrada. Creemos que así debe ser, y nos acostumbramos. Pero lo que nosotros queremos hacer es que eso es una violación de derechos humanos y se debe denunciar. Entonces hay resistencia, tal vez,
pero más bien hay desconocimiento, y un desconocimiento amañado. O sea, no es que el pueblo quiera desconocer, sino porque eso no se quiere que se conozca. Entonces no se denuncia. Nosotros insistimos en Santa Fe, en Matujeo, en Tremendo de los Reyes, que es el municipio de Morelia, en otras comunidades, bueno, ya saliéndonos de la región, pero acá en Las Mesas, Charo, en Unión Progreso, igual la presencia militar es lo mismo, y todos bajo el mismo contexto. Personas que son grupos paramilitares llegan y generan un supuesto clima de inestabilidad social, y eso le sirve de pretexto al Estado para decir, bueno, ahí ocupamos mandar militares, y desgraciadamente no baja el índice de delincuencia cuando está en la presencia militar, al contrario, a veces se dispara, porque pues ya con los militares igual empieza la extorsión, bueno, ya todo lo que ya conocemos, ¿no? Y hay una correlación, podríamos encontrar una correlación en la presencia que pueda tener las fuerzas del Estado en determinadas regiones con aspectos de los que ustedes están atendiendo. Sí, de hecho, en algunos municipios que se han visitado, hay registros donde militares tienen que ver en desapariciones forzadas de los ciudadanos. Ya se mencionaba el caso en Nuevo Cirosto. O sea, ese es un ejemplo de pues miles de familias que están en esa misma situación aquí en el estado de Michoacán, en los municipios lo que es Uruapan, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, en Pajacuarán. Entonces, a la par de la militarización, aparecen los grupos paramilitares que pues son los mismos, nosotros decimos, trabajan con la tolerancia, los grupos paramilitares a la par con los militares. Entonces, desde que se militariza el Estado, también aparecen grupos paramilitares, y como ya lo ha comentado aquí el compañero, pues es un pretexto perfecto el decir que la delincuencia es quien está cometiendo violaciones a los derechos humanos. Es un desconocimiento, como lo ha manejado el compañero, amañado, para que la gente desconozca completamente los derechos humanos y no los pueda defender. Entonces ahorita en algunos comunicados que incluso Felipe Calderón ha dicho que pues el crimen organizado es quien viola los derechos humanos. Entonces, el crimen entre particulares no hay violación a derechos humanos. Los únicos que violan los derechos humanos es el Estado, las autoridades, servidores públicos. Entonces, desde ahí se viene generando como una confusión hacia la población, y también esa exigencia de, esta política de terror. Entonces, al haber tanto terror en la sociedad, pues, y entre tanta confusión, pues la gente dice, pues queremos seguridad, y muchas veces dicen, queremos a los militares, pero por el desconocimiento y por esta confusión que ha creado el mismo Estado, estrategia de esta política, ¿no?, hacia, pues, contra el pueblo. Sí, una de las, ahora que hemos estado realizando esta campaña contra la militarización, la criminalización de la protesta popular y las desapariciones forzadas, hemos registrado casos donde el ejército tiene que ver con desapariciones forzadas, pero aquí el problema es que los familiares, como ven que es el mismo ejército, tienen miedo de acudir a la procuraduría o ir a poner las denuncias, y fue un caso que se nos presentó donde tuvieron que ver con grupos paramilitares, llegaron al domicilio y se llevaron a 6 jóvenes. Entonces, como este caso, hay cientos de casos aquí en Michoacán. Nosotros lamentablemente no hemos podido sacarlos públicos porque los familiares temen, ¿no? Temen por la vida de sus demás integrantes, porque son también amenazados. Entonces, la militarización, en cuanto se empieza a militarizar más, van a aumentar más las desapariciones forzadas y más las violaciones a los derechos humanos. Aquí es importante mencionar que el hecho de hablar de militarización en el país conlleva o va implícito lo que es la criminalización de la protesta popular y las desapariciones forzadas como una política de Estado.
Desde que estamos impulsando esta campaña en coordinación con el comité, campaña contra la militarización, desde el 25 de mayo de este año hasta la fecha, ha sido un constante hostigamiento e intimidación del ejército en las comunidades y hacia los que estamos impulsando esta campaña. Por ejemplo, el 25 de mayo entran a Santa Fe. Entraron específicamente al domicilio del profesor Zoilo Cruz Alejandre. Él es también de sector indígena, sector 9 de educación indígena, de aquí de la sección 18. Llegan a su domicilio y dicen, estamos buscando sospechosos. Específicamente llegaron a su domicilio. El 6 de junio entran a la comunidad de Las Mesas, acá es municipio de Charo. Subió un camión de esos grandes, con 40 elementos del ejército, suben por la comunidad, por la calle principal, apuntando, ven un cartel de la organización, lo arrancan del poste y siguen su camino y se acuartelan en lo que es en la comunidad. Después de ahí viene lo que es el 15 de junio, llegan al Bajío, que es municipio de Panindícuaro, entran a las comunidades de Pomácuaro, Los Alvarados y J. Trinidad Regalado. Son comunidades que pertenecen al frente. Y empiezan entrando a las casas específicamente de compañeros que están en el frente y dicen, estamos buscando drogas y armas. Al ver que pues no encuentran nada, se acuartelan en el municipio de Panindícuaro. Y la más reciente ahorita es esta de Matujeo. Anteriormente también ya habían entrado y eso se nos hizo demasiado raro porque llega una persona y dice, soy funcionario de gobierno del estado, estoy buscando a un Hernández. No, pues aquí no hay ningún Hernández. Dice, bueno, si llegan a encontrarlo, yo soy un abogado que trabaja en casa de gobierno, ahí pregunten por mí. Y le dicen, sí, pero ¿en qué oficina trabaja? No, tú nada más pregunta por Hernández y yo ahí voy a estar. Entonces, todo eso es parte de esta estrategia y es parte de que implica lo que se está denunciando. En esta campaña, lo que estamos haciendo es hacer mítines informativos en los municipios. Hemos ido a Tzintzuntzan, hemos ido a Uruapan, a Pátzcuaro, y en todos esos lugares que hemos estado haciendo el volanteo, difusión, denuncia, en coordinación con el comité que están documentando los casos, hubo la presencia en Pátzcuaro, de que pasó un convoy del ejército, se bajan 2 elementos y nos empiezan a tomar fotografías. Y más adelante estaban 2 agentes de la policía estatal también tomándonos fotografías. Entonces, es ese hostigamiento. Nosotros decimos, si no son responsables de estas desapariciones forzadas y de estas violaciones a los derechos humanos, ¿por qué ese hostigamiento e intimidación? Entonces, claro, para nosotros sí nos queda muy claro que el estar militarizando en el país implica identificar las organizaciones que están denunciando y están constantemente denunciando ante la población estas violaciones, pero así a la vez que me sirva de pretexto para estar hostigando e intimidando a estas organizaciones y dejen de hacerlo. Claro. Y en su caso de ustedes también han tenido este tipo de acciones. ¿De intimidaciones? ¿De intimidaciones? Sí, bueno, de hecho, nosotros desde el momento en que denunciamos la desaparición de mi papá, empezamos a sufrir el acoso y el hostigamiento por parte de las autoridades, de las mismas personas de la PGR que nos tomaron los datos, nos seguían en nuestros domicilios o a veces era evidente que nos andaban siguiendo por donde andábamos. Cuando empieza a crecer el comité, también hay un cierto acoso, sobre todo empieza a detonar el acoso contra el comité cuando se empiezan a retomar los casos de desaparición forzada por cuestiones sociales. Primero eran los casos por cuestiones políticas, ya había un acoso, pero se incrementó cuando se empiezan a tomar estos casos. El primer caso que se hizo así detonante público fue el de una compañera del comité que desaparecen a su hijo,
La compañera se llama Marielena Barajas Mejía, y la compañera decide hacer público su caso, ¿no? Entonces, en diciembre del año pasado, el 19 de diciembre, se da una entrevista especial al diario Universal de este caso y de algunos casos más, pero este fue el que detonó y empieza un acoso contra el comité y contra los mismos integrantes del comité, contra la compañera. Empiezan camionetas sin placas de grupos paramilitares a hostigar afuera de su casa, intentan llevarse a su hijo, se lo intentan llevar desaparecido, pero como vieron los familiares y había gente, pues la camioneta se arrancó, ¿no? Y ya no se lo llevaron, lo dejaron ahí. Y así empieza un acoso para todos. ¿Y eso es aquí en Morelia? Sí, aquí en Morelia. La compañera, su hijo desapareció en la colonia Tierra y Libertad. Entonces ahí se lo llevaron y pues desde ahí, desde diciembre a la fecha, empieza un acoso constante contra el comité. De hecho fue el noviembre que nos pusieron una ofrenda, el Día de Muertos, ahí en donde nos reunimos. Nos dejaron una ofrenda donde... Fue días antes. 4 días antes del Día de Muertos. 4 días antes del Día de Muertos nos dejaron una ofrenda de muertos, donde dos activistas, de dos activistas, y pues lo dejaron directamente para el comité. Dijimos, bueno, o sea, pues no tenemos por qué recibir este tipo de ofrendas, o sea, no hay ni una persona que dijo, de parte de alguien, ¿no? Sino que nada más la dejaron ahí puesta y ya. Claro. Entonces empieza todo este acoso, y es un acoso permanente, porque estamos rompiendo contra el silencio, estamos culpando al Estado de las desapariciones de nuestros familiares, y cada familiar que se decide hacer público su caso o que se decide a denunciar es hostigado. Ustedes están aglutinados también en organizaciones nacionales, decían, ¿verdad? ¿Tienen con el movimiento por la paz y la justicia, tienen relación? Sí, estamos relacionadas con, pues ahora sí que con todos los comités y los movimientos que haya de personas, de familiares de desaparecidos, pues para coordinar algunas actividades. Estamos dentro de la campaña nacional contra las desapariciones forzadas, que a esta campaña la integran más de 68 organizaciones a nivel nacional. Y nosotros nos encontramos aquí en Michoacán, pero también el comité está en el Distrito Federal. Y en Oaxaca. Pero aquí hay más. Aquí hay más que por son el fenómeno. Similares al de ustedes, aquí en Michoacán. No, aquí en Michoacán nada más estamos nosotros, como organización que documenta casos, coordinamos el trabajo con los compañeros del frente. En México es donde hay más más organizaciones que se dedican, Ciudad Juárez, Guerrero. Durango, Guerrero, pero aquí sí. Y hace poco, no sé si se logró que iban a haber una ley estatal sobre este aspecto. Esta ley se ha venido impulsando, la ha venido impulsando la Fundación Diego Lucero, que es una organización una asociación civil de derechos humanos, desde la gobernatura de Tinoco Rubí. Hasta ahorita las autoridades pues han hecho caso omiso, no tienen la voluntad para que pues aquí en el estado haya una ley que prevenga. No hay. Pero se ha estado impulsando. El 16 de mayo pasado vino la ONU a rendir su informe sobre desapariciones forzadas o involuntarias, en donde los diputados hicieron el compromiso de que se iba a revisar una propuesta de ley que tiene la Fundación Diego Lucero. Entonces, hasta ahorita, pues no han mostrado interés, no hay interés por parte de las autoridades para esta ley. Más bien, en lugar de impulsar esa ley de desaparición forzada, se está exhortando a una ley de desaparecidos. Nosotros decimos, nuestros familiares no son desaparecidos, porque bien un desaparecido se pudo ir, ¿no? Sí, es porque el concepto. Sino que es el concepto internacional que maneja que se maneja a nivel internacional ante organismos como Naciones Unidas y la CID, pero
nosotros decimos que no se tiene que hacer una ley por desaparecidos, ¿no? Sino es una ley como se debe y que el Estado reconozca su responsabilidad. Creo que a nivel nacional también hay esta discusión, ¿no? En cuanto a la ley esta que acaban de aprobar de víctimas, y tiene algo que ver aquí las leyes que supuestamente está haciendo el Estado o están haciendo algunas organizaciones, pues son leyes que no están dentro de los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, pues sirven como paliativos porque están distrayendo a los familiares de las víctimas, a los familiares que tenemos víctimas, se están enfocando en lo que es la reparación del daño, una reparación monetaria. Entonces nosotros decimos, pues para el Estado, ¿cuánto valen nuestros familiares? Claro. Nosotros no queremos una reparación del daño, no va a haber reparación del daño hasta que no haya justicia, sean castigadas las personas, los autores intelectuales, y que aparezcan, ¿no? Así es, y que aparezcan. Entonces estas leyes legitiman esta supuesta guerra contra el crimen organizado, están legitimando este discurso de confusión, de que las violaciones entre derechos humanos son entre particulares. Entonces, pues yo creo que para una ley, pues sí tendría que intervenir el pueblo, hacerla al pueblo, pero basándonos en estándares internacionales de derechos humanos. Pues esa sería una conclusión del comité, ¿no? Que se buscara fortalecer esta legislación que sea realmente representativa de los intereses de los familiares, Así ¿no? es. Como una conclusión, compañeros, ya casi se acaba por aquí el tiempo. ¿Alguna conclusión también en lo jurídico, en lo legal? No sé, es difícil, parece que cada vez donde se aparece las fuerzas del Estado, en vez de fortalecer los derechos de los ciudadanos, parece que hay una disminución de estos derechos, claro, ¿no? Entonces es difícil cómo poder atender en ese sentido como una conclusión de este tema. Adelante. Creo que en conclusión podemos decir o invitar al pueblo a organizarnos. No hay otra manera más que la organización popular para hacer frente a tanto grupos paramilitares que están trabajando para meter el miedo en las comunidades, pero también para hacer frente a un Estado que cada vez está beneficiando más a los derechos de las minorías. Que quede claro, no queremos, nosotros no somos partícipes de la desestabilidad, como luego dicen que ustedes quieren actuar fuera del margen del Estado. Nosotros no queremos actuar así, pero un Estado que no nos representa como clase pobre, social, explotada, pues no podemos sujetarnos a que nos tengan sometidos eternamente, ¿no? No, compañera. Pues nada más hacer la invitación a las personas que escuchan, que están atentos a lo que hacemos, a invitarlos a esta campaña y que nos estén dando el acompañamiento. La concluimos el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, y que pues no callemos, denunciemos, y es la única manera en cómo podemos detener esta violencia que se está dando en contra del pueblo. Pues los agradezco mucho, se fue como agua el tiempo realmente, sí, ojalá haya rápido. Haya una segunda parte. Una segunda parte, claro que sí, estamos por aquí, vamos a ir adentrarnos en este tema tan importante, tan doloroso, en esta arista donde creemos que el Estado debe protegernos y parece que no. Es para reflexionar, compañeros. Gracias por venir, Muchas gracias, estamos aquí al tanto. Gracias.